Después de vivir muchos años de soledad durante su infancia, mi invitado el día de hoy en la adolescencia cayó en la pornografía. Y de ese es el tema del que vamos a hablar con él en este testimonio. Mauricio, de nuevo bienvenido. Continuamos entonces el programa, ¿no? Así es, Miriam, muchas gracias. Bueno, en la semana pasada nos quedamos en que habías participado de un encuentro con Jesús, un encuentro juvenil donde tuviste un encuentro maravilloso con Jesús que logró que perdonases tanto a tu papá como a tu mamá que te habían dejado solos en los momentos de pronto que más necesitabas, digamos, el cariño, la atención, en fin, todo lo que una persona necesita de sus padres. Ese retiro te llevó a perdonar a los papás, pero no te llevó a sanar de otro gran problema que tenías, que era la pornografía, que decíamos que fue algo en lo que te iniciaste en la adolescencia, ¿cierto? Como muchos jóvenes, pero a ti lo que era curiosidad se convirtió en una adicción. ¿Cómo fue eso? Sí, yo pensé equivocadamente que por el hecho de ya perdonar a mi papá y a mi mamá, eso me había generado una restauración. Y posteriormente me voy a dar cuenta de que en el proceso de sanación, una parte fundamental es el proceso de perdón, pero que no es el proceso completo, sino que es la restauración. Así que todavía seguía, por ejemplo, yo no era capaz de estar solo. Cuando tenía una novia, normalmente terminábamos y a los 2 meses yo ya estaba hablando con otra chica y así sucesivamente. Incluso llegué a ser infiel en 2 relaciones de noviazgo que tuve. Y ya estando, Miriam, en la fe, o sea, yo ya conocía de Jesús, porque claro, desde muy joven. Incluso, y no solo, perdóname, no solamente conocías de Jesús, hablabas de Jesús a otras personas. Hablaba de Jesús, sí, porque inmediatamente empecé a servirle y la pasión, y iba a misiones, a pueblos, a diferentes lugares, en parroquias, pero a escondidas, en lo oculto, en lo secreto, vivía con ese pecado personal. Y lo peor es que el pecado se alimenta de la clandestinidad, Miriam. El pecado se alimenta de que lo ocultemos, de que nadie sepa. Y como nadie sabe, entonces lo sigo haciendo y se va convirtiendo en una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces ya después fue con otro tipo de pornografía que cabía ahí, y es que ahora es muy común, el sexting. El sexting es los mensajes o el chat que uno hace sexual con sus contactos, con amigas, con compañeras de universidad, de trabajo, de lo que sea, y que hoy en día está generando tantas separaciones, tantos divorcios, porque se encuentran ese tipo de infidelidad, de fotos, de chats. Entonces también llegué a caer en eso y me generaba mucha culpa, porque claro, yo decía, pero es que yo quiero ser coherente con mi fe, porque eso siempre lo he tenido claro, o sea, Dios me ha apasionado y he querido vivir su reino y he querido vivir su plan, pero era incapaz. Yo muchas veces pongo el ejemplo cuando hablo a los chicos en conferencias, mira, ¿tú quieres tener un carro último modelo de alta gama? Y me dicen, sí. ¿Por qué no lo tienes? Ah, porque no tengo dinero. Si piensan correctamente, porque hace poco un chico me dijo, no, porque soy muy joven. Yo le dije, ¿eres muy joven o no tienes el dinero para comprarlo? Porque hay personas de tu edad que sí tienen el dinero para comprarlo. Ah, no, es que no tengo el dinero. Y yo, tranquilo, yo tampoco lo tengo. El problema es que muchas veces no reconocemos la razón real de lo que está sucediendo. Y que entonces en el proceso de sanación uno dice, yo quiero amar, sí. ¿Yo quiero ser libre de la pornografía o de la masturbación? Sí, pero ¿soy capaz? No. ¿Tengo con qué? No. Y ese era mi problema. Yo quería vivir el plan de Dios, yo quería vivir mi afectividad sanamente, como me invita la fe, como me invita la iglesia, pero no tenía los recursos para hacerlo. Estaba demasiado herido, más de lo que pensaba. Así es, yo siempre he visto la pornografía como un culto al sexo sucio, desviado y maquiavélico. Maquiavélico no, diabólico. Sí. Porque yo recuerdo aquí en este programa, una persona que también tuvo un problema con la pornografía, me decía, no sin mucha vergüenza, que muchas veces se salió
del trabajo, se voló, como decimos nosotros, Ya. para ver una película en algún teatro, una película porno, Ok. o que se levantaba a las 3 o 4 de la madrugada para ver sexo en su computador, como si una fuerza, él decía, como si una fuerza maligna, oscura, lo obligara a esto. ¿Tú qué comprendiste de la pornografía? Bueno, varias cosas. Una es que hay realidades de iglesia que lo entienden también desde esa forma, desde una perspectiva espiritual, Ajá. como una influencia. Incluso se habla de un demonio que se llama Asmodeo. Eh, y es una de las realidades. Yo personalmente no la trabajo desde esa perspectiva espiritual, pero también sé que se habla en esos espacios y entonces se dice que espiritualmente es como alguien que va y genera que el ser humano empiece a degradarse y a ser esclavo de Sí, la parte exacto. sexual. Yo lo he entendido también desde la parte científica, pues como digamos lo que mi educación desde la odontología me permitió tener un acercamiento a la biología, a la fisiología, al sistema nervioso y a todo ese sistema reproductivo y sexual. Entonces empecé a descubrir, por ejemplo, la dopamina. ¿Y qué es lo que genera la dopamina? Es la hormona del placer. Y entonces hay una parte en el cerebro que se llama el núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens es el encargado de la recompensa por las tareas que hacemos, por lo que hacemos. Lo libera el deporte, lo liberan las drogas, y lo libera el celular, las redes sociales, Ajá. lo libera la sexualidad. Y entonces eso genera una adicción que hace que el ser humano tenga que hacer eso. Y la pornografía tiene ese poder que es supremamente alarmante. Genera en el cerebro la necesidad de reproducir lo que veo. Entonces no solamente que la persona se va a convertir en un abusador posiblemente, no nos vamos hasta ese extremo, sino que va a dejar de disfrutar la sexualidad con su pareja. O sea, mata el placer, mata la capacidad de ver bella a mi esposa, en el caso de nosotros los hombres, de encontrar placer con mi esposa, de que incluso hablándolo desde el acto sexual, la parte de la erección, muchos hombres pierden la capacidad de tener esa realidad porque simplemente necesitan un shock o un impulso más fuerte como el que están viendo en la pornografía. Y la pornografía empieza algo que es supremamente alarmante, y es que siempre busca una novedad, pero es una novedad en declive. Es decir, una persona no se va a meter a ver siempre la misma película, va a buscar películas distintas. Pero es escalonado, pues, es Sí, decir, cada vez así es, necesita más, como así la es, droga, así como la es. persona que necesita más dosis para poder tener esas sensaciones de placer o de evasión o lo que quiera, pero bueno, decías en el programa anterior que esa pornografía te llevó a no poder establecer relaciones amorosas estables, fructíferas. Sí, me di cuenta incluso en el proceso de sanación que todas mis relaciones duraban un año. Y al año yo saboteaba mis relaciones, porque la pornografía genera una construcción también de la identidad y lo que genera, por supuesto, es una pseudoidentidad, porque la pornografía es una pseudoconexión, o sea, nosotros los seres humanos nacimos para estar conectados emocionalmente los unos con los otros, pero cuando hay un dolor, y eso lo explica por ejemplo el mito del Génesis, cuando Adán y Eva se esconden cuando pecan, porque es lo que nos lleva. Nosotros somos incapaces de relacionarnos, entonces nos ocultamos, pero queremos. Entonces la persona que está esclava de la pornografía tiene un gran dolor. ¿Por qué cae alguien esclavo de la pornografía? Porque tiene un gran dolor. Entonces ese dolor le ha generado una identidad. Yo nací para el dolor y busco constantemente confirmarme que yo nací para el dolor. Entonces en mi caso, yo quería repetir, me di cuenta en mi proceso de sanación que quería repetir la historia de abandono. Y cada año mi mamá me visitaba. Entonces, cada año, cuando yo llegaba al año de la relación, yo saboteaba esa relación para que se rompiera, se acabara y otra vez yo me quedara solo, porque esa era mi identidad. ¿Quién es Mauro? El solo, el incapaz de amar, el que no aman, el abandonador o al que van a abandonar. Y yo hacía todo eso para que me abandonaran, para quedarme solo. ¿Qué tanto luchaste realmente para salir de la pornografía? ¿O hubo un momento en que tiraste la toalla y... No, siempre luché porque me generaba mucha tristeza y cuando oraba me generaba vergüenza. Y porque yo no quería hacer eso.
Entonces, luché, pero no encontraba la ayuda. Porque muchas veces lo que hay es señalamiento e incomprensión, incluso a veces en sacerdotes o en líderes religiosos, en cualquier persona. Y, y que da vergüenza contarlo, porque una cosa es que uno no sea de la iglesia, otra cosa es que uno ya esté dentro de la iglesia, Ajá. una cosa es que ya sea un servidor, una cosa es que ya sea un ministro de Eucaristía, una cosa es que ya sea un diácono, un sacerdote, un seminarista, una religiosa, o que sea un predicador o un catequista, eso ya es otra cosa. Y Porque que sienta entonces que tiene esa debilidad. Exacto. Exactamente. Entonces se tiende a ocultarlo, porque como que yo tengo que estar bien y nadie se puede dar cuenta de mi problema, pero entonces uno no haya salida. Y yo empecé a orar y a orar y a pedirle al Señor, y el Señor me fue colocando a las personas indicadas. Entonces fui buscando medios, incluso fuera de la iglesia, busqué también ayuda psicológica, busqué ayuda espiritual. Dios me puso al que fue en el momento mi director espiritual y que comenzamos, yo siempre le había pedido al Señor un director espiritual y Él me empezó a acompañar y empezó todo un proceso hasta que por fin llegó un momento que recuerdo estaba orando en mi habitación y yo le empecé a decir al Señor, Señor, empecé a llorar, empecé a decirle, Señor, yo no quiero más, o sea, yo no quiero llevar una doble vida, yo no quiero estar afuera bien, pero que tú te das cuenta de que estoy siendo esclavo, o sea, porque es que yo no lo veía desde el moralismo, es pecado, no, yo lo veía desde, hey, estoy siendo esclavo, estoy haciendo algo que no quiero hacer, que me hace mal, que no me permite vivir una afectividad plena, feliz, que no me permite vivir con dignidad, con orgullo, con alegría, sino que me roba la alegría, me roba las energías. Y que mi alarma, donde yo dije, tengo que hacer lo que tenga que hacer, es que una vez me metí a una página de chat virtual pornográfico, entonces se metían personas ahí a prender sus cámaras. Yo no la aprendí, pero me metí y cuando pasaron por ahí 3 minutos, 5 minutos, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Y ese fue como la alarma y yo dije, esto no, cada vez se está volviendo más fuerte. Y ahí empieza ya todo el proceso de cortar de raíz, de buscar ayuda, de buscar asesoría y bueno, hasta que el Señor hace su obra. Tengo entendido que el Señor le mandó a usted una tablita de salvación a través de una persona a la que se enamoró, ¿no? Sí. Para mí hay un texto bíblico que ha sido fundamental para mi proceso y para la experiencia de fe. Jesús dice, la verdad os hará libres. Así como la mentira nos esclaviza y el padre de la mentira nos hace esclavos, el padre de la verdad nos hace libres. Por eso hay algo muy bello, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Y yo me acuerdo que conocí a una chica, que hoy en día es mi esposa, pero en ese entonces ella también ha estado toda su vida en el servicio, en la iglesia, predicando, y además de eso es psicóloga. Entonces coincidimos en una misión en la ciudad de Cali, estábamos haciendo un encuentro, y en el oratorio yo sentí contarle mi verdad. Y yo le dije, Cata, yo tengo que contarte algo que no sabe nadie. Me pasa esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto. Y la he embarrado así, me he equivocado así, esto no lo sabe nadie, y esto, y esto. Y ella empezó a orar por mí y me empezó a tratar con una misericordia. Y empezamos a ser muy buenos amigos. Con el paso del tiempo, entonces ella me contactó con una persona que se convirtió en mi psicóloga, y hasta hoy en día es mi asesora espiritual, es mi guía espiritual, porque también es psicóloga y guía espiritual. Y empezó todo un proceso muy bello. Con el tiempo pasaron por ahí casi un año y nos empezamos a atraer, a gustar, nos volvimos novios, pero al año del noviazgo volví yo a sabotear mi relación. Entonces yo ya le confieso a ella, le digo, mira, bueno, aclaro, en ese proceso yo le había pedido ayuda, pero todavía no me había presentado a la persona. La persona me la presenta después de que nosotros terminamos a los 2 años de noviazgo. Entonces, al año de noviazgo, el primer año de noviazgo, yo le confieso, yo empecé a tener chats con chicas que me buscaban, que me escribían, una cosa y la otra, y yo empecé a coquetearles, pero yo no quería eso, obviamente me sentía que no estaba viviendo coherentemente. Y le pedí ayuda y le dije mi verdad y eso obviamente generó una crisis y todo ese segundo año fue mucho caos para los dos, porque empezaron a revelarse heridas también que ambos
todavía ignorábamos. Y al segundo año terminamos, nos distanciamos y en ese distanciamiento es donde yo empiezo a hacer retiros, a profundizar, a comprar libros, a leer, digámoslo, a llenarme, a abastecerme para poder romper con eso. Y pasé 3 años completicos en un proceso de sanación y me senté 9 meses. Dejé de orar, dejé de cantar, dejé de predicar, dejé de servir, porque sentía que Dios me llevaba a quedarme quieto, que no podía hablar de algo que no estaba viviendo. Y dejé de servir 9 meses y me quedé solamente sentado viviendo mi proceso de sanación. O sea, de la pornografía, usted puede decir que solamente se sale de la mano de Dios, o podría decirse que hay otros medios a través de los cuales una persona puede liberarse de esto. A través de la mano de Dios, pero la mano de Dios se manifiesta de muchos medios, de muchas formas, como hablamos de la multiforme gracia de Dios. Entonces, el Dios que está a través de los buenos amigos, por ejemplo. El dolor de la persona que se sumerge en la pornografía es que él quiere conectar con alguien, pero entonces entra en una fantasía y genera una pseudo conexión porque no es una persona real. Pero lo que su corazón está gritando cada vez que busca pornografía es: quiero conectar con alguien real, de carne y hueso, pero me da miedo. Entonces, como me da miedo conectar con alguien de carne y hueso, porque implica un riesgo relacional, prefiero buscar la pornografía porque nadie me va a lastimar. Mentira, yo mismo me estoy lastimando. La pornografía me está lastimando, la pornografía me está destruyendo, la pornografía va a destruir mi familia, mi proyecto de vida. ¿Cuántos han arruinado su economía por la pornografía? Porque empiezan a recibir chantajes incluso. Mira, si no me pagas $1,000, $10,000, voy a mostrarte, te tenemos filmado, te tenemos grabado. Vimos que entramos, como le ha sucedido a personas que ha asesorado, que están ahí y que han recibido chantajes económicos por esa situación. ¿En qué momento usted siente que el Señor lo liberó, lo sanó de esto? Que empezó a sentir, por ejemplo, aversión por ver pornografía o por ver este tipo de cosas. Sí, empecé a perder como el placer, o sea, empezó a dejar de generarme como interés. ¿Se lo volvió paisaje? Sí, como que dije, me parece una tontería, ya no le encuentro sentido, ya no me genera curiosidad. Y fue así, el Señor rompió completamente y me cambió la mirada. Entonces empecé a hacer ejercicios, por ejemplo, la palabra dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si el ojo está a oscuras, todo el cuerpo está a oscuras. Entonces empecé a cuidarme en cómo miraba a una mujer y empecé a hacer este ejercicio. Cada vez que iba por la calle veía a los hombres cómo veían a una mujer bonita y me di cuenta de los enfermos que estábamos los hombres, porque era el efecto ventilador. Inmediatamente, incapaces de controlar la mirada. Entonces yo dije, yo voy a controlar mi mirada. Y me puse un límite, no voy a mirar del cuello para abajo, voy a mirar solamente del cuello para arriba. Y empecé a utilizar los otros métodos que Dios nos da a través de los cuales actúa. La oración, que fue fundamental, y yo digo, eso es lo que más me sirvió, porque yo sentí que se rompió esa noche que estaba orando y que estaba llorando, y yo le dije, Señor, no quiero más, no aguanto más, no soporto más. Yo tuve como una visión, digamos, lo visualicé al Señor crucificado, y Él me decía, crucifícate conmigo. Y en ese momento yo le dije, Señor, yo crucifico mi afectividad y mi sexualidad contigo. Y en ese momento todo, o sea, yo siento que hubo un nuevo comenzar. Bueno, el caso es que el Señor le permitió a usted pasar por esta dura prueba, porque es duro, porque usted luchó contra algo que lo dominaba, pero logró salir de esto, para que usted hoy en día, digamos, oriente a tantas personas que están precisamente viviendo este problema, incluso sacerdotes y religiosas, que deben sentir mucha vergüenza de traicionar al Señor en la pureza, ¿no? Sí, total, que luchan también con esa realidad de pornografía, y todo es por la soledad. Mi esposa y yo lo hablamos mucho, porque hemos tenido la oportunidad de acompañar, de hacer retiros para sacerdotes, para religiosas, y descubrimos que son personas demasiado solas. Y algo dice Dios en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. A veces pensamos que solamente necesitamos la oración y Dios como en una realidad intimista, y no, Dios me hizo en comunidad, me hizo en ayuda adecuada, el Eser Kenegdo que dice el Génesis, y no hace solamente referencia a una ayuda adecuada en cuanto a pareja de esposos, sino en cuanto a amistad, a relación.
Entonces, claro, esa soledad que viven muchos de nuestros sacerdotes y de nuestras religiosas los lleva a veces a vivir este tipo de cosas. Mauricio, qué lástima que el tiempo no nos da para hablar de un tema que usted lleva a sus conferencias, que es la teología del cuerpo, de la cual nos habló tanto el Papa Juan Pablo II. Así es. Pero bueno, vamos a terminar con algo que, digamos, saliendo de todo esto, y es que usted también es un cantautor, Sí. ¿cierto? ¿Cómo le ha ido como cantautor? Ha sido, Cantando. ha sido un proceso muy lindo, ya estoy por el segundo álbum, el primer álbum fue Vuelvo a ti, lo saqué en el 2018, ahora estoy terminando el segundo álbum y ha sido una experiencia de aprendizaje justo por lo que he tenido que ir sanando, la inseguridad, los complejos, el pensar que uno no puede, que uno no es capaz, que uno no lo hace bien y bueno, ahí vamos de a poquito, sirviéndole al Señor ya con varias canciones y es algo que disfruto mucho. A ver, una canción que de pronto los televidentes puedan buscar ahora mismo en YouTube para conocer su voz, para conocer su música. Tus manos me sanan, es la más conocida, es una oración, una canción de sanación que está basada en la hemorroísa y justo se la compuse al Señor en ese tiempo en el que yo le decía, Señor, necesito que me sanes. He buscado por todas partes a alguien que me pueda ayudar, he gastado lo que tenía en vano y por eso vengo a ti. Bueno, una de las cosas más maravillosas para un ser humano, pienso yo, es mirar al Señor cara a cara. Cuando uno está, lo puede mirar y sin sentir pesos de conciencia, como sentirse uno limpio, como de sentirse uno puro. Usted asesora a muchas personas, podría asesorar a muchas personas que en este momento estén pensando, yo estoy pasando por esto y yo quiero liberarme de algo tan horrible como es la pornografía, aunque muchos científicos y gente tiende a quitarle peso. Sí, claro que sí. A muchos asesoro, hago acompañamientos, pero también justo como el tiempo es tan limitado y a veces son tantas las personas, entonces lo que hice fue sacar un taller y en esos talleres normalmente como que les doy la información y las herramientas a las personas de cómo poder salir de esa realidad. A ver, un teléfono o un mail, cualquier donde lo puedan localizar, o un Instagram, no sé. Las redes sociales Sí. o el correo también, Mauricio H. Barrientos. Mauricio H. Barrientos, así me encuentran en las redes sociales y el correo también es mauriciohbarrientos@gmail.com. Bueno, Mauricio, maravilloso el testimonio, ojalá sea como una lucecita para tanta gente que, como decía ahora, tiene esos pesos de conciencia que son bien, pero bien difíciles de llevar. De nuevo, gracias a Gracias todos a ti. ustedes, qué rico que nos hayan acompañado, que en la próxima semana estén también ahí en sus puestos y que recuerden, estamos vendiendo acá en el canal el libro A Conciencia, para que lo tengan muy en cuenta y hagan una muy buena confesión de vida. Que estén muy bien.